Capítulo 10. La identidad del arquero. Mientras el Shinkansen atravesaba el campo cubierto de nieve, Sumiki Fushiguro miraba por la ventana. Su aliento empañaba el cristal. El paisaje invernal de Kioto se desplegaba como un cuadro. Colinas ondulantes cubiertas de blanco, templos antiguos que se asomaban entre los árboles y algún que otro ciervo deambulando cerca de las vías. Era una escena sacada de una postal, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Sentado a su lado, Megumi se reclinó con los ojos cerrados y los auriculares puestos, mientras Shirou Gojo, su siempre sereno compañero, hojeaba una guía de viajes con leve interés. El suave zumbido del tren y el traqueteo rítmico de las vías proporcionaban un fondo relajante, pero la mente de Tsumiki era un torbellino de emociones. Habían pasado solo un par de meses desde la última vez que los vio, pero por alguna razón particular, para ella parecía mucho tiempo. Ahora estaba en la escuela secundaria, viviendo sola en un pequeño apartamento que le proporcionó nada menos que su cuidador y hermano mayor de Shirou Gojo, Satoru Gojo. Tenía nuevos amigos, un nuevo lugar para vivir y una nueva ciudad. Sumiki se nublaba la mente pensando en lo que había sentido al experimentar todo eso sola, sin la compañía de chicos que vivían con ella en un dúplex tan pequeño. Al mirar a los dos chicos sentados frente a ella se dio cuenta de lo mucho que los extrañaba. El calor de la cabina del Shinkansen no logró aliviar el dolor agridulce que Tsumiki sentía en el pecho. Su frente reposaba ligeramente contra el cristal de la ventana mientras la escena invernal se deslizaba velozmente. Las fugaces imágenes del exterior no eran rival para la quietud que sentía en su corazón. No había dicho mucho desde que salieron de Tokio, contenta de sentarse en silencio y dejar que el movimiento del tren la adormeciera en una frágil sensación de paz. Pero de vez en cuando, miraba de reojo a Megumi, hundido en su asiento, con la sudadera ligeramente subida y un auricular colgando, solo para recordarse que esto no era un sueño. Su hermano pequeño seguía a su alcance, vivo, presente y tan irritantemente estoico como siempre. Y junto a él estaba sentado Shirou Gojo, de hombros anchos y tranquilo como siempre, mientras sus dedos bronceados pasaban distraídamente una página de una guía de viajes de Kioto. No parecía en nada un estudiante de secundaria, y más bien parecía alguien con el peso del mundo sobre sus hombros, aunque nunca lo adivinarías por su postura relajada. Sumiki suspiró silenciosamente por la nariz. «¿Me estás mirando?», dijo sin levantar la vista del guía. Atrapada, parpadeó y se recostó en su asiento. No estaba mirando fijamente. «Claro que no», dijo con suavidad, y sus ojos se posaron en los de ella. No había una sonrisa burlona en sus labios, solo una mirada comprensiva y paciente. «¿Estás bien?». Megumi entreabrió un ojo y giró la cabeza, captando el final de la conversación. «Seguro que solo está pensando en lo aburridos que somos ahora». Él se rió entre dientes. «Habla por ti mismo». Sumiki negó con la cabeza, sonriendo a su pesar. «No estoy pensando eso. Solo, creo que me estoy dando cuenta de lo raro que es no vivir ya con ustedes». Gruñó Megumi, moviéndose en su asiento para enderezarse. «Ha estado más tranquilo, eso seguro». «Demasiado silenciosa», dijo, apoyando la barbilla en la palma de la mano. «Extraño discutir sobre qué comer, o que Shirou te gritara por dejar los platos en el fregadero, Megumi». Protestó. «Eso solo ocurrió como 3 veces. En una semana», dijeron con expresión seria. «Estás exagerando». Sumiki rió. El sonido, suave y cálido, interrumpió el silencioso zumbido del tren. Dios, cómo extrañaba esto. Hubo una pequeña pausa, durante la cual Megumi miró por la ventana y él cerró la guía, prestándole toda su atención. «También te extrañamos, ¿verdad, Megumi?», dijo simplemente el joven bronceado. Megumi no dijo nada, pero el leve movimiento de sus cejas y el suave suspiro que siguió bastaron. Sumiki los miró a ambos y sonrió, conmovido por el sentimiento y su forma torpe y discreta de expresarlo. «Gracias, chicos». Se recostó en su asiento, dejando caer la cabeza contra el respaldo. Estaba un poco nervioso, ¿sabes? Por el viaje. Hacía tanto tiempo que no hacíamos algo así juntos. «Es solo un viaje a Kioto», murmuró Megumi. El otro hombre del grupo arqueó una ceja. «Lo dice el tipo que revisó nuestras reservas 3 veces y trazó la ruta más corta de la estación al hotel. Eso es simplemente ser práctico».
Estabas emocionado, bromeó Tsumiki. Admítelo. Megumi apartó la mirada, con los labios crispados. No estaba emocionada. Shirou Gojo se inclinó y le alborotó el pelo, ganándose un gruñido de fastidio y un manotazo. ¡Ay, qué mono eres cuando finges que no te importa! Oye, dijo Megumi amenazante y al instante apartó de su cabeza la mano que le alborotaba. Está bien, me detendré. Todos volvieron a acomodarse en sus asientos. El ambiente se había vuelto más relajado. Afuera, el paisaje comenzaba a cambiar. La extensión urbana plana daba paso al encanto tradicional y antiguo de Kioto. A la vista aparecieron tejados inclinados y calles estrechas, y con ello, una sensación de nostalgia que se apoderó del pecho de Tsumiki. Se incorporó, rozando el cristal con los dedos. Ya casi llegamos. Miró por encima del hombro y asintió. 10 minutos más. Megumi se agachó para agarrar su mochila, preparándose para levantarse. Entonces, ¿cuál es el plan después de registrarnos en la posada? Sonrió con suficiencia. Pensé que podríamos dejar nuestras cosas, comprar algo de comer y dar un paseo por Gion. Tienen luces en invierno. A Tsumiki le encantará. Lo haré, dijo inmediatamente, volviéndose hacia él con ojos brillantes. Asintió una vez, satisfecho. Entonces mañana iremos a los santuarios. Quizás al bosque de bambú si tenemos tiempo. Megumi lo miró. Eres sorprendentemente organizado. Se encogió de hombros. Sin comentarios. El tren dio una suave sacudida cuando empezó a disminuir la velocidad y el altavoz del techo anunció. Próxima parada. Estación de Kioto. Tsumiki se quedó sin aliento. Realmente estaba sucediendo. Ella realmente estaba aquí, con ellos, a punto de crear nuevos recuerdos en una de las ciudades más hermosas de Japón. Se puso de pie y recuperó su bolso de mano, mirando una última vez hacia el asiento que la había acunado durante sus pensamientos. Megumi se colgó el bolso sobre un hombro y Shirou permaneció de pie junto a ellos. Los dos chicos se movían al unísono mientras seguían el flujo de pasajeros hacia la plataforma. El frío los golpeó inmediatamente al salir a Kioto. La estación estaba repleta de actividad. Turistas y lugareños envueltos en bufandas y abrigos de invierno se movían entre la multitud con practicada eficiencia. Pero incluso con el caos que los rodeaba, el aire era más limpio, más fresco de alguna manera. Más aún, Tsumiki respiró hondo y apretó los dedos alrededor de la correa de su bolso. Hace más frío del que esperaba. El más alto de los tres se quitó inmediatamente la bufanda y se la puso al cuello con naturalidad. Olvidaste esto en la bolsa. Oh, gracias. Sus mejillas se calentaron, no por el frío. Megumi puso los ojos en blanco y empezó a caminar. Lleguémonos a la posada antes de que empiece a darle sus guantes a todos los demás. Él solo rió entre dientes. ¿Qué puedo decir? Soy una persona práctica. Oye, dijo Tsumiki, dándose la vuelta y retrocediendo para poder mirarlos a los dos. ¿Crees que Satoru realmente hizo esa reserva en la posada de aguas termales o estaba fanfarroneando otra vez? Sonrió con suficiencia, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. ¿Lo conoces? Probablemente reservó toda la posada, o se olvidó por completo. No hay término medio. Megumi puso los ojos en blanco. Si llegamos y descubrimos que nos envió a un baño público de mala muerte, te echaré la culpa. La culpa es del que no está aquí, dijo levantando una ceja. Me parece justo. Tsumiki rió, y el sonido fue leve, genuino. Algo cálido se agitó en su pecho. El paseo hasta su posada tradicional tomó unos 15 minutos, serpenteando por estrechos callejones bordeados de edificios de madera y viejos faroles de piedra. La posada en sí estaba situada entre una casa de té y un pequeño santuario. Sus puertas corredizas y linternas colgantes les daban la bienvenida con una suave calidez y un leve aroma a tatamis e incienso. Sus habitaciones eran acogedoras. Futones tendidos en el suelo, puertas corredizas que daban a un pequeño jardín cubierto de nieve. Tsumiki miró a su alrededor y dejó escapar un suspiro. Esto es increíble. Megumi dejó caer su bolso en la esquina y se estiró. ¡Qué bien! Shirou Gojo, quien había sido quien planeó esta posada con el permiso de su hermano, solo sonrió levemente. Espera a ver el baño.
Espera, dijo Tsumiki, mirándolo de repente con los ojos entrecerrados. Reservaste un lugar con onsen privado, ¿verdad? La miró con indiferencia. Solo tienes un viaje a Kioto al año. Mejor ir a por todas, considerando quién paga. Y técnicamente, Satoru fue quien reservó el lugar. Megumi suspiró, caminando ya hacia el baño. Solo quiere presumir. Él siempre lo es. Pero Tsumiki solo pudo sonreír. La posada estaba cálida, el suelo de tatami crujía suavemente bajo sus calcetines y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Desempacaron, se calentaron con té verde en la sala común y poco después se aventuraron nuevamente a salir a la tranquila noche de Kioto. Las calles brillaban con la suave luz de las linternas y los árboles iluminados, la nieve crujía bajo sus pies mientras caminaban uno al lado del otro por las calles adoquinadas de Gion. Para Tsumiki, Kioto ya no era solo una postal invernal vista desde la ventana de un tren. Fueron risas en el frío, bromas entre hermanos, té caliente y tranquilas habitaciones de posada y la comodidad de estar juntos nuevamente. Y mientras tomaba una foto de ella y Megumi bajo una puerta torii roja con nieve cayendo suavemente a su alrededor, ella pensó. Tal vez así se sentía volver a casa, incluso si el hogar no era un lugar, sino la gente con la que compartías tu vida. El suave crujido de la nieve bajo los pies y el sonido distante de la campana de un templo era todo lo que Shirou Gojo necesitaba para sentirse en paz. Exhaló lentamente, observando cómo la blanca columna de su aliento se disolvía en el aire fresco de Kioto. La nieve caída esa mañana dejó las calles resbaladizas y relucientes, convirtiendo la ciudad entera en un sereno sueño invernal. Viejas casas machilla bordeaban el camino por el que caminaban, sus ventanas enrejadas enmarcadas por tenues carámbanos y las cortinas noren ondeando suavemente con la brisa. Cada pocos pasos, el aroma del mochi asado o del oden hirviendo tentaba a los transeúntes desde los pequeños puestos escondidos entre las tiendas tradicionales. Miró a su derecha. Megumi caminaba con las manos en los bolsillos, la bufanda ajustada contra la barbilla y una expresión tan ilegible como siempre. A su izquierda, Tsumiki había tomado una ligera ventaja, con la respiración entrecortada mientras señalaba una pequeña confitería que vendía daifuku de matcha. Llevaba un grueso abrigo beige y una boina blanca, tenía las mejillas sonrojadas por el frío. Por un rato, él simplemente los observó. Parecían hermanos en un viaje familiar, como algo salido de un recuerdo que nunca había tenido, pero que de alguna manera aún sentía. No hace tanto tiempo que los tres vivían hacinados en su pequeño dúplex, viviendo al día. Ahora estaban aquí, en Kioto, como cualquier familia normal. Fue casi suficiente para olvidar el mundo en el que realmente vivían. Tomaron una calle más tranquila, uno que conducía a uno de los templos menos conocidos de Kioto. Menos turistas, menos ruido. Solo el sonido de los pájaros, los copos de nieve y el suave viento susurrando entre las ramas de los árboles esqueléticos. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y dejó que sus ojos recorrieran los tejados y el horizonte. El horizonte de Kioto era una elegante contradicción. Viejos templos y casas de madera que se erguían firmes junto a estaciones de trenes de líneas limpias y edificios modernos, todos ellos cepillados por el brillo blanco del invierno. Había visto muchas ciudades en su vida, pasadas y presentes. Había caminado por los devastados paisajes urbanos de las guerras del Santo Grial, había contemplado las carreteras devastadas por la guerra desde los tejados mientras cumplía la voluntad de Alaya y, más recientemente, había vagado por los callejones de Tokio y Saitama. Pero Kioto se sentía diferente. Había algo nostálgico aquí. Casi sagrado. O quizás era solo la nieve. La forma en que suavizaba los bordes de todo. «Estás callado», dijo Megumi de repente, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Parpadeó y lo miró. «Solo lo estoy asimilando». «Estás haciendo esa mueca extraña y pensativa con la boca», dijo Megumi con indiferencia. «Como si estuvieras a punto de decir algo poético». «Lo era», dijo con una sonrisa burlona. «Pero ahora no lo haré». «Bien». «Qué grosero», dijo Tsumiki, empujando a Megumi con el codo. «Siempre es grosero», añadió. «Es parte de su encanto». «Como un cactus». Megumi no respondió, lo que, como siempre, significaba que sabía que tenían razón y no podía molestarse en discutir.
Caminaron un rato más en un silencio agradable hasta que llegaron a la base de una colina que conducía a un pequeño templo, cuyas escaleras estaban parcialmente ocultas por la nieve. Las linternas de piedra que bordeaban el camino estaban cubiertas de escarcha, dando la impresión de centinelas fantasmales vigilando el camino. Tsumiki se adelantó a toda prisa. Vamos. Subamos. Quiero ver la vista. Megumi lo siguió de mala gana, con las manos todavía en los bolsillos, y el otro hombre de cabello blanco lo siguió, observándolos subir. Los terrenos del templo eran pequeños pero elegantes. Vigas lacadas en rojo, placas de madera ema colgando bajo un techo inclinado y una hilera de campanas de oración que brillaban débilmente bajo el sol del mediodía. Desde la plataforma de observación, Kioto se extendía ante ellos en silenciosa majestuosidad. Ríos que serpenteaban entre edificios de techos blancos, santuarios distantes que sobresalían de las cimas de las montañas, y el templo Kiyomizu encaramado como un guardián vigilante en la distancia. Se apoyó en la barandilla junto a Megumi, cuyos ojos también estaban fijos en el horizonte. «¿Es hermoso, no?», preguntó. «Sí», respondió Megumi en voz baja. «Hace que todo lo demás parezca más pequeño». Tsumiki se mantuvo un poco alejada de ellos, juntando sus manos mientras hacía una rápida oración frente a la campana del santuario. La observó con silencioso cariño y, por un breve instante, todo quedó en silencio. Entero. Quería guardar ese momento en algún lugar. En los fragmentos de su alma, donde se guardaban todas las demás piezas preciosas. Después de un rato, descendieron la colina y regresaron al corazón de la ciudad, buscando un lugar para comer. Las estrechas calles de Kioto estaban llenas de luces cálidas y el olor a yakitori emanaba de los acogedores restaurantes. Finalmente, se adentraron en un pequeño izakaya que estaba medio enterrado entre dos edificios más grandes. En el interior, el calor fue inmediato y reconfortante. Las linternas de papel brillaban en el cielo y el suave murmullo de las conversaciones llenaba la habitación. Pidieron demasiada comida, como de costumbre. Olla caliente, brochetas a la parrilla, pollo frito y tazones humeantes de udon. Tsumiki elogió el tsukemono, y Megumi admitió a regañadientes que el caldo estaba bien. Bebió té y se rió de sus bromas, sintiéndose lleno en más de un sentido. Después de la comida, volvieron a caminar por la calle. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse, proyectando largas sombras sobre el camino nevado. Tsumiki caminó un poco más adelante, con la cámara en la mano, tomando fotografías del paisaje mientras la nieve comenzaba a caer nuevamente, solo una ligera capa esta vez. Shiro y Megumi lo siguieron, con pasos silenciosos. «Parece feliz», dijo suavemente. «Sí», coincidió Megumi. «Creo que este viaje le vino bien. Para todos nosotros», respondió. «Necesitábamos esto». Doblaron una esquina, pasaron una máquina expendedora y una pequeña tienda de recuerdos, cuando de repente él se detuvo. Megumi dio unos pasos más antes de darse cuenta. «¿Qué pasa?». No respondió de inmediato. Estaba mirando hacia arriba, a una enorme valla publicitaria montada en el lateral de un edificio. Era un anuncio de una popular marca de maquillaje, nada fuera de lo común a primera vista. Pero la modelo en el cartel. Cabello plateado largo y fluido como hebras de luz de luna. Piel pálida e impecable. Grandes ojos rojo rubí que brillaban con una extraña mezcla de inocencia y sabiduría. Una sonrisa de porcelana congelada en el tiempo. Su corazón dio un vuelco. Pero él conocía ese rostro. Esa expresión. Esos ojos. No podía apartar la mirada. «Shiro». La voz de Megumi ahora sonaba más preocupada. «Estoy bien», dijo, aunque su voz era distante. No lo sabía. Y quizá no importaba. Pero verla, inesperada, repentina, lo había conmocionado. Volvió a mirar la valla publicitaria. La modelo le sonrió con una paz que ella nunca había conocido realmente. «¿Vienes?». Megumi volvió a preguntar, con la mirada fija en él. «Sí», dijo, forzando una pequeña sonrisa. «Vamos». «Hace frío». Empezó a caminar de nuevo, siguiendo el paso de Megumi. Pero sus pensamientos se quedaron atrás, flotando en la base de ese cartel, atrapados en un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Ella. En un mundo de segundas oportunidades, tal vez la de ella también había comenzado. El aire de la noche era frío.
El aliento de Shirou Gojo salió en nubes pálidas mientras se encontraba cerca del borde del paseo del río iluminado por linternas, después de haber dejado a Megumi Itsumiki en una pequeña tienda de antigüedades una cuadra atrás. Sus ojos se dirigieron hacia arriba, pero el cartel ya había desaparecido, tragado por los edificios detrás de él y la niebla cada vez más espesa que se arrastraba desde el río Kamo. La visión de ella persistió, inquietante y onírica, pero el zumbido de su teléfono en el bolsillo de su abrigo lo devolvió a la realidad. Sumido. Sumido. El identificador de llamadas parpadeó en letras azules en la pantalla. Satoru Gojo. Una parte de él lo esperaba. El retraso en la estación de Tokio, el mensaje sospechosamente vago. Pulsó el botón de respuesta y se llevó el teléfono a la oreja. Hola, dijo con naturalidad, aunque su tono ya estaba teñido de sospecha. Se escuchó un leve crujido antes de que llegara la voz de Satoru, teñida de una tensión que rara vez permitía que otros escucharan. Shirou, disculpa por la fianza de último minuto. Necesito hablar contigo de algo importante. Ese tono. Incluso tras su habitual energía frívola, ahora había algo serio que lo anclaba. Algo inusual en Satoru Gojo. Continúa, dijo, enderezándose y con la mirada recorriendo la calle casi vacía. No me reuniré con ustedes en Kioto, dijo Satoru claramente. Eso no me sorprende en absoluto. ¿Te has encontrado con algo? Se hizo el silencio al otro lado. Luego, en voz baja. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero sí, se podría decir eso. Apretó la mandíbula. Tenía un mal presentimiento incluso antes de empezar el viaje a Kioto, y en ese momento, sentía que todo se estaba haciendo realidad. Digamos que mi querido y viejo amigo, el hermano Malcolm, ha regresado y está a punto de empezar un lío. Abrió un poco los ojos, sabiendo exactamente de quién estaba hablando Satoru. Suguru ha vuelto. Era una pequeña broma y un codazo al que Satoru aludía a veces. Sin mencionar a su antiguo mejor amigo por su nombre, coincidía con alguien que se parecía ligeramente a los ideales y la visión de Suguru. Vi sus restos cerca de un templo hace una semana, continuó Satoru. Al principio no quería creerlo. Esperaba que fuera una maldición que lo imitaba, pero era él, terminó en voz baja. Sí, respondió Satoru. Sin duda. Por un momento, el único sonido fue el viento que se movía entre los juncos del río y las campanas lejanas de la ciudad. Podía oír las palabras no dichas tras la voz de su hermano. Arrepentimiento, cautela y algo más. Un dolor más profundo. Lo confronté, continuó Satoru, delante de los estudiantes. Frunció el ceño al oír lo que Satoru acababa de decir. ¿Dejaste que los niños lo vieran? No tuve elección. Entró al campus como si perteneciera a él, murmuró Satoru. Y les contó todo. Me lo contó todo. Y está planeando algo. Lo llamó el desfile nocturno de los 100 demonios. La voz de Satoru se agudizó, como el desenvainar de una espada. En Nochebuena, liberará 1000 espíritus malditos en Tokio y Kioto. Las palabras cayeron como un mazo. Los ojos de Shirou se entrecerraron y su ritmo cardíaco se desaceleró cuando sus instintos se activaron. Está declarando la guerra. Sí, y hablando de ser arrogante y súper confiado al declarar cuándo y dónde, respondió Satoru con gravedad. Y tenemos que estar preparados, aunque nos falte potencia de fuego. Dio unos pasos lentos hacia el puente que cruzaba el río. Se apoyó en la barandilla, observando el agua negra brillar bajo la luz de la luna. Por eso no vienes. Te quedas en Tokio. Alguien tiene que defender la escuela, dijo Satoru. Yaga y yo también estamos preparando a los de primer año. Necesitaremos a todos a bordo. ¿Y Kioto? Por eso te llamo, dijo Satoru. Shirou, quiero que me ayudes a defender Kioto. Silencio. Contempló el reflejo de la luna danzando sobre la superficie del río, con expresión indescifrable. Ni siquiera soy un hechicero de Jujutsu, Satoru. Ni siquiera tengo la edad suficiente para tener licencia para nada. No necesitas uno, dijo Satoru. Tienes algo igual de peligroso. Precisión. Control. Y tú, con tu técnica de maldición tan versátil que aún no me has explicado a fondo, ni a nadie. Exhaló lentamente, su aliento empañando la pantalla de su teléfono. ¿Quieres que haga esto solo? No del todo. El profesorado de Kioto participará.
Utaime ya está movilizando a su equipo. Pero quiero que tomes la delantera en el campo. No estás registrada oficialmente en la escuela, así que te unirás a ella y ayudarás en lo que necesite el equipo de Kyoto. Jejejeje, míralo así. Podrías ser una sorpresa o algo así. Una risa amarga escapó de los labios de Shirou. ¿Quieres que haga de caballero negro o algo así? Eres el caballero negro, infierno. Por lo que a mí respecta, eres un héroe de la justicia. Dijo Satoru. Solo has estado fingiendo que no lo eres. Su agarre en el teléfono se hizo más fuerte. Lo investigaré, dijo tras una pausa. ¿Pero qué pasa con Megumi? Hay una razón por la que solo te contacto para esto, confirmó Satoru. Megumi es fuerte, pero no está lista. En cambio, tengo un buen presentimiento sobre ti, jajaja. Va a hacer preguntas, afirmó, sabiendo exactamente qué tipo de persona era Megumi y qué reacción tendría. Solo dile tonterías como siempre lo haces, a menos que quieras que él también venga, dejaré que seas tú quien lo juzgue. Respiró hondo y ya sabía lo que decidir y está bien. Itsumiki. Ella tampoco tiene nada que ver con esto, claro, dijo Satoru. Solo es una estudiante de preparatoria. Estas vacaciones, este tiempo juntos, es importante. Que disfruten los próximos 2 días sin preocupaciones. Asintió lentamente, aunque Satoru no podía verlo. De acuerdo. Seguiré el juego. Pero si las cosas salen mal. No lo harán, dijo Satoru, suavizándose un poco la voz. No contigo allí. Volvió a mirar al cielo y dejó que el silencio lo envolviera. Siempre fuiste bueno en descargar la responsabilidad sobre los demás, murmuró. Oye, eres mi hermano pequeño, dijo Satoru, y pudo oír nuevamente la leve sonrisa en su voz. No es para eso que existe la familia. Pero esto es opcional, Shirou. No tienes que participar si quieres. Puedes ser un adolescente normal de vacaciones por la ciudad con tu mejor amigo y tu futura novia. Solo dime cuándo y dónde. Ja. Solo bromeaba. Tranquilo. Me alegra saber que estás de acuerdo. Te enviaré la información esta noche. Prepárate. Con esto, la llamada terminó. Dejó caer el teléfono a un lado y se apoyó en la barandilla con ambas manos. El río abajo se movía con firmeza, arrastrando sin darse cuenta el peso del desastre inminente. Él conocía ese sentimiento. La calma antes de la guerra. Lo había seguido en cada vida, en cada campo de batalla que había pisado. La tensión. La expectativa. La sonrisa tranquila que les diste antes de separarte, preguntándote si alguna vez los volverías a ver. Él no quería eso para Megumi. Ni para Tsumiki. Mientras regresaba a la tienda de antigüedades, mientras la nieve comenzaba a caer nuevamente en espirales perezosos, observó el brillo amarillo de la fachada de la tienda que tenía delante. A través de la ventana, pudo ver a Tsumiki sonriendo a una pequeña estatua de cerámica de un zorro, mientras Megumi estaba con los brazos cruzados a su lado, esperando pacientemente. Hizo una pausa y los observó desde afuera de la ventana. Eran todavía muy jóvenes. Todavía estaban completos. Él protegería eso. Incluso si eso significaba regresar solo al campo de batalla. Incluso si eso significaba volver a caminar hacia la tormenta. Abrió la puerta y la pequeña campana sonó sobre su cabeza. Aquí estás, dijo Tsumiki con una sonrisa radiante. Nos preguntábamos a dónde te habías metido. Solo necesitaba un poco de aire, dijo con suavidad, guardando el teléfono en su abrigo. ¿Todo bien? Megumi lo miró un instante, como si percibiera algo no dicho. Estamos bien. ¿Y tú? Mejor ya, dijo, forzando una sonrisa. Vamos. Aún tenemos que encontrar la cena. Regresaron juntos a la fría noche. Y en algún lugar, más allá de la nieve que caía, 1000 maldiciones comenzaron a agitarse. El sol de la mañana se filtraba a través de las viejas ventanas de papel del ryokan, proyectando una suave luz ámbar sobre el suelo de tatami. Tsumiki se estiró perezosamente, con el calor del futón aún pegado a sus extremidades. El suave susurro del viento exterior traía un aire frío, pero era tranquilo, un silencio que hacía que el mundo se sintiera apacible. Se giró hacia la ventana y contempló las calles nevadas de Kioto. Habían sido 2 días maravillosos. Visitando santuarios, caminando por el bosque de bambú, bebiendo té caliente con Shirou y Megumi bajo aleros iluminados por linternas.
Parecía un sueño que no quería que terminara. Y, sin embargo, algo parecía extraño hoy. Ella salió al área de estar compartida, esperando encontrar a Shiro o Megumi charlando, tal vez discutiendo nuevamente sobre quién tomó el último taiyaki. Pero la habitación estaba vacía. Sus futones ya estaban enrollados y apilados. El aire aún era cálido, pero había una tensión inusual en el silencio. Ella echó un vistazo al pasillo y notó que el televisor estaba encendido en el pequeño salón cerca de la entrada. Las noticias de Kioto aparecieron en la pantalla. Imágenes de coches patrulla, drones y trabajadores municipales erigiendo barreras en algunos de los distritos centrales. El control de tráfico de emergencia y los confinamientos parciales continúan en algunas zonas de Kioto debido a la preocupación por la seguridad pública. Las autoridades han emitido avisos para evitar viajes innecesarios hasta nuevo aviso. Se proporcionarán actualizaciones próximamente. Sumiki ladeó la cabeza, frunciendo los labios confundida. ¿Un confinamiento? Frunció el ceño y buscó su teléfono. No tenía mensajes nuevos ni llamadas perdidas. Se puso un suéter, salió del pasillo cubierto del ryokan y se dirigió a la entrada. Un miembro del personal le hizo una reverencia cortés y ella le devolvió la reverencia, observando en silencio como un par de turistas preguntaban por las restricciones. Pasó algo cerca del centro, susurró uno de ellos, revisando la información en su teléfono. Algún tipo de simulacro de evacuación o accidente. Han cerrado calles enteras. Sumiki la abrazó y regresó al calor del edificio. Sus dedos se cernían sobre su teléfono. Quería enviarle un mensaje a Shiro para preguntarle dónde estaba, para ver si aún podían explorar ese templo junto al río del que habían hablado ayer. Pero dudó. No hay respuesta. Se mordió el labio y se sentó cerca de la ventana, mirando los copos de nieve caer suavemente por las estrechas calles. Es una pena, pensó en voz baja. Solo un día más. Quería volver a caminar con él. No muy lejos de ella, en un tranquilo pasillo trasero del ryokan, Megumi estaba con los brazos cruzados y el cuerpo tenso. Estaba de pie frente a Megumi, con la chaqueta medio cerrada y guantes negros ya en sus manos. ¿Te vas ya? La voz de Megumi era baja, pero firme. Mientras toda la ciudad está paralizada, se encontraban en el estrecho pasillo entre el jardín trasero del ryokan y las habitaciones de huéspedes. Las puertas corredizas shoji amortiguaban el viento exterior y el leve aroma a incienso de pino flotaba desde la cercana sala del altar. El aire de la mañana era fresco, pero la tensión entre ellos ardía. Ya estaba medio vestido. Ropa táctica oscura debajo de su largo abrigo rojo de invierno, con el cuello levantado para proteger su cuello del frío. Llevaba abrochado un equipo oculto bajo las mangas de su abrigo, con movimientos precisos y practicados. Megumi se interpuso en el camino y no se movió. No te irás así, dijo Megumi con voz firme. No sin decirme a dónde vas. No sin explicarme por qué. No respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en la lejana cresta, donde la nieve apenas se aferraba a los tejados de los templos. Satoru me llamó anoche, dijo después de un momento. No va a venir. Algo grande está sucediendo. No es solo Kioto, es Tokio también. Megumi entrecerró los ojos. ¿Y no nos lo dijiste? No quería preocupar a nadie, respondió. Itsumiki se merece disfrutar de este viaje, aunque sea un poco más. Ya te dije lo que necesitas saber. Su tono era firme, pero su mirada se dirigió al pasillo, asegurándose de que no hubiera nadie más cerca, y mucho menos Tsumiki. Me dijiste que Satoru llamó. Me dijiste que era grave. Pero eso no es suficiente. Megumi dio un paso adelante, bloqueando aún más la salida. ¿Qué está pasando realmente? Exhaló. El desfile nocturno de los 100 demonios, dijo en voz baja. Satoru lo confirmó. 1000 espíritus malditos, Nochebuena, apuntando a Kioto y Tokio. Simultáneamente. El rostro de Megumi se tensó. Megumi apretó los puños. Entonces déjame ir contigo. No. ¿Por qué no? Porque lo digo yo, espetó. Megumi se estremeció levemente ante la insinuación. Debería irme. Tú, en cambio, tienes que, dijo. Nosotras, dijo Megumi, dando otro paso al frente. Deberíamos irnos. Su expresión se endureció. No. Te quedas. ¿Y yo qué?
Preguntó Megumi, alzando un poco la voz. ¿Se supone que me quede aquí mientras luchas contra lo que sea esto? Lo miró seriamente. Sí. El chico más joven dio un paso al frente. Esto no funciona así. Somos un equipo. Esto no es una misión. Es una guerra. La voz de Chirou bajó. 1000 espíritus malditos, Megumi. Es el desfile nocturno de los 100 demonios. Si lo que Satoru me dijo es cierto, esta será una noche muy larga. No, replicó Megumi, alzando la voz. No eres mi superior y no te corresponde decidirlo. Entrecerró los ojos. No lo decido por ti. Lo decido por Tsumiki. El silencio que siguió fue tajante. Megumi se estremeció, apenas un poco, pero él lo vio. Eso es un golpe bajo, murmuró Megumi. Pero es la verdad, dijo. Ella está aquí. No sabe lo que está pasando, y no necesita saberlo. Si esto sale mal, alguien tiene que asegurarse de que esté a salvo. Megumi apretó los puños. Ella no es una niña indefensa. Y yo tampoco. Lo sé, respondió. Eres fuerte. Así que eres la única que puede protegerla si esto sale mal. Megumi gritó. Deja de tratarme como una carga y empieza a tratarme como una compañera. No eres una carga, dijo en voz baja pero con firmeza. El pasillo volvió a quedar en silencio. Megumi tragó saliva con dificultad. ¿Crees que tengo miedo a morir? No, dijo. Creo que tienes miedo de vivir con las consecuencias de quien podría morir por tu culpa. Igual que yo. Hubo un largo momento de silencio. No puedo dejar que cargues con ese peso, dijo. Megumi giró ligeramente la cabeza, mirando hacia la puerta corrediza. Su expresión era conflictiva. En parte furia, en parte comprensión. Se dará cuenta de que te has ido. Ella te tendrá, respondió. Megumi no habló. Tenía la mandíbula apretada y las manos le temblaban. ¿Crees que no quiero quedarme? Preguntó, bajando la voz. ¿Crees que no quiero estar aquí, tomarme más fotos con ella, llevarte a otro santuario estúpido, fingir que soy normal un día más? Megumi no dijo nada, pero se quedó sin aliento. Dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de Megumi. Quédate con ella. Esa es tu misión. Suenas como Satoru, murmuró Megumi con amargura. Esbozó una leve sonrisa de dolor. No me maldigas. Megumi lo miró fijamente un momento más, su cuerpo enroscado por la tensión, su corazón luchando entre el orgullo y el miedo, antes de finalmente hacerse a un lado. Vuelve sano y salvo, dijo Megumi. No quiero mentirle si no es necesario. Lo haré, prometió. Siempre vuelvo. Y con eso, desapareció por el pasillo, su silueta tragada por las sombras al final del corredor. Megumi se quedó atrás, con las manos apretadas, sintiendo el dolor de una decisión con la que no estaba de acuerdo, pero que entendía muy bien. Un largo silencio se prolongó entre ellos. De vuelta en la sala, Tsumiki apoyó la barbilla en la palma de la mano mientras revisaba las noticias de su teléfono una y otra vez. Suspiró y miró hacia la puerta. Espero que no les den bocadillos sin mí. Ella sonrió levemente, todavía esperando que este viaje de invierno no terminara en silencio. Escuela de Jujutsu de Kioto, Mirador del Norte. 24 de diciembre, 17:49 horas. El viento tiraba de la chaqueta de Utaime mientras estaba parada en la puerta del templo, sus vigas de madera crujían suavemente en el crepúsculo inminente. La preparatoria Kyoto Jujutsu había estado sellada durante horas, encerrada detrás de barreras reforzadas y salas de máxima alerta. Los estudiantes y el personal se movían como sombras por los viejos caminos de piedra, con la voz baja y el peso de la anticipación en cada paso. Sobre ellos, el cielo invernal se extendía como una lámina de acero magullado, teñido de púrpura por el sol poniente. Pronto oscurecería. Y entonces comenzaría. El viento que azotaba los terrenos del templo era cortante, su frío arrastraba consigo la tensión que había empapado cada piedra y rama. Kioto, una ciudad de antigua belleza y profundas raíces espirituales, había quedado inquietantemente silenciosa. Las alertas de emergencia continuaron llegando a los teléfonos de los civiles, instándolos a permanecer en sus casas. El desfile nocturno aún no había comenzado con toda su fuerza, pero todas las señales estaban allí.
Carreteras bloqueadas, repentinas oleadas de energía maldita en toda la prefectura y la pesadez en el aire, como la pausa antes de un grito. Utaime se encontraba bajo la sombra de la pagoda oriental del complejo del Instituto Kyoto de Jujutsu, con los ojos entrecerrados por el viento. Vestía su uniforme de combate y su faja ceremonial estaba ceñida a la cintura. Su teléfono vibró contra su costado, pero no se molestó en volver a mirarlo. Ya había leído el mensaje de Satoru 2 veces. Estará allí. Solo espera. Lo reconocerás cuando lo veas. Eso fue lo que Satoru Gojo le había dicho por teléfono antes. No había dado muchos detalles, solo que llegaría ayuda, alguien que no era de Tokio, pero en quien confiaba para proteger Kioto. Ayuda. Se burló de la palabra. Ya no podían esperar ayuda. Estaban enfrentando un ataque a lo largo de toda la ciudad coordinado por nada menos que Suguru Geto, un traidor y un monstruo con suficientes espíritus malditos como para arrasar Kioto hasta los cimientos. Y aún así ella esperó. Su mirada se dirigió hacia los senderos de montaña que conducían desde la carretera del sur. El resto de su equipo ya se había disperso. Había ordenado a los estudiantes más jóvenes que se refugiaran, y un puñado de hechiceros de grado semi y grado 1 estaban estacionados en puntos clave en toda la ciudad. Tenía que confiar en que mantendrían la posición. Por ahora, su trabajo era observar, esperar y encontrarse con aquel de quien Satoru había hablado. Utaime no tenía ni idea de qué tipo de persona esperar. Los estándares de Satoru para ser confiable eran poco convencionales, como mínimo. Su forma de hablar, en parte en broma, en parte sincera, no le dio ninguna pista. No es como yo, había dicho. Es más tranquilo. Más inteligente. Más aterrador, quizá. Un crujido resonó en el sendero boscoso. Acababa de dar órdenes a su último grupo de segundo año cuando el crujido de la grava le llamó la atención. Una figura solitaria se acercaba por el sendero de la montaña. Su cuerpo se movió por instinto, sus manos hicieron señales y una energía maldita se tensó sobre su piel como un alambre. Observó la figura que emergía del borde de la oscura arboleda. Estaba solo, y su paso era pausado, seguro y tranquilo. Vestía de negro por dentro y de rojo por fuera, el tipo de ropa táctica elegante que llevaba debajo que ella reconoció, pero lo que primero le llamó la atención fue la mata de pelo completamente blanco y los ojos agudos y observadores debajo de esta. Parecía joven, demasiado joven. Tan joven como los de primer año. Pero algo en su presencia no encajaba con esa apariencia. Demasiado sereno, demasiado quieto. No se movía como un estudiante. Se movía como alguien que había visto demasiadas batallas y había salido del otro lado más frío por ello. Se detuvo a unos metros de ella, con expresión ilegible. El cabello blanco le llamó la atención primero, el color de Satoru, pero todo lo demás en él era diferente. Más arraigado. Más aún. ¿Utaime Yori? Preguntó, deteniéndose a pocos metros de ella. Su tono era cortés, pero enérgico, sin palabras desperdiciadas. Sus ojos ámbar, serenos pero perspicaces, se encontraron con los de ella. ¿Y tú eres? Preguntó, cautelosa pero curiosa. Su energía maldita seguía tensa, pero no la liberó, por si acaso. Shirou Gojo, respondió. Su ceño se frunció. Gojo. ¿Eres Shirou Gojo? Su hermano menor, que todavía está en secundaria. Él asintió levemente. Disculpe la tardanza. El viaje desde el distrito exterior fue más lento de lo esperado. Ella lo miró de nuevo, notando lo tranquilo que parecía, no como alguien que acaba de ser arrastrado a una ciudad sitiada. Pero, de nuevo si se parecía en algo al hombre que lo envió, tal vez nada lo inmutó jamás. Ven conmigo, dijo, girando sobre sus talones. Estamos reuniendo al equipo de Kioto. Te informaré por el camino. Caminaron por el patio interior de la escuela, pasando junto a faroles de piedra iluminados con una llama azul parpadeante y frente a hileras de templos convertidos en salas de entrenamiento. El aire olía ligeramente a incienso y nieve. Esto es lo que sabemos hasta ahora, comenzó Utaime. Las fuerzas de Suguru Geto planean atacar simultáneamente las preparatorias de Kyoto y Tokio Jujutsu. El 24 de diciembre, entre el atardecer y la medianoche, se llamará el desfile nocturno de los 100 demonios. Él no reaccionó, pero por su postura ella pudo notar que estaba escuchando atentamente.
Su objetivo es liberar más de 1000 espíritus malditos en las principales ciudades. Si se liberan tantas maldiciones a la vez, se desatará el pánico generalizado, y si logra atravesar las barreras protectoras de cualquiera de las escuelas, perderemos toda posibilidad de contenerlo. Frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo va Tokio? Aún no hemos recibido ningún ataque, pero la situación es tensa. Satoru mantiene la posición por ese lado. Hizo una pausa y lo miró. Me dijo que solo involucrará a uno, y ese eres tú, ¿verdad? Estoy de acuerdo, dijo sin dudarlo. Que los demás no se metan en esto. Bien. El refugio de emergencia está debajo del monte Kurama. En el peor de los casos, son nuestro relé de evacuación. Ella le hizo un gesto para que la siguiera por unas escaleras de madera, en dirección al antiguo dojo en el centro del recinto. Desde dentro, resonaban sonidos de movimiento. Cambios de marcha, voces murmurando, barreras activándose. Era la calma antes de la tormenta, y todos lo sabían. En el interior se había reunido el equipo de Kioto. Los estudiantes de Utaime se pusieron en formación. Kazumi Miwa estaba firme con su espada ya atada a su costado y su cabello azul atado firmemente hacia atrás. Noritoshi Kamo estaba sentado contra la pared, tensando tranquilamente su arco y comprobando sus talismanes. Aoi Todo, corpulento, de hombros anchos y tan ruidoso como siempre, caminaba de un lado a otro cerca del fondo de la sala con un brillo salvaje en sus ojos. Un robot literal, con el lema que decía Mechamaru. Cerca de allí, Mai Zenin se apoyaba contra la pared del fondo, apretando el cañón de su rifle de francotirador, y de sus pistolas. Utaime se aclaró la garganta. Escuchen todos. La habitación quedó en silencio. Él es Shirou Gojo. Satoru lo envió como refuerzo. Trabajará con nosotros esta noche. Aoi Todo levantó la vista, entrecerrando los ojos con curiosidad. Gojo. O sea, Gojo. Bastante, respondió con calma. Pero no hago trucos de infinito. Eso provocó una risita en Miwa, aunque la mayoría de los demás permanecieron concentrados. Todo, sin embargo, dio un paso al frente con una mirada evaluadora. ¿Qué clase de? Utaime lo fulminó con la mirada. Ahora no. Luego suspiró. Ahórrate las presentaciones. No tenemos tiempo. Se giró hacia Shirou. Te asignarán al escuadrón de defensa central. Eso incluye a Kamo, Mai y a mí. Nuestro trabajo es proteger el recinto interior. Si las fuerzas de Geto traspasan nuestro perímetro, vendrán aquí primero. Entendido. Estoy acostumbrado a trabajar solo, respondió, pero puedo adaptarme. Su conversación se interrumpió cuando una bocina resonó por el recinto escolar. No muy fuerte, pero sí profunda, antigua y resonante. Proviene de los monjes de la barrera del muro occidental. La señal de advertencia. Una nota larga. Una señal significaba movimiento detectado. Utaime se irguió. Todos a sus posiciones. La sala se convirtió en un torbellino de movimiento controlado. Miwa, Mai y los demás tomaron sus armas y salieron por el pasillo norte. Pero se detuvo, solo un instante, y miró por la ventana. Colina abajo, podía ver las lejanas calles de Kioto, iluminadas por farolas y faros. Se imaginó a Tsumiki y Megumi escondidos a salvo con los demás civiles, sin darse cuenta de lo que se avecinaba más allá del límite de la ciudad. Cerró los ojos solo por un segundo. No dejaré que les pase nada. No esta noche. Nunca. Luego se giró y siguió a los demás hacia la noche que descendía. Notas del autor segundo. Tenemos mucho que cubrir en este arco, pero después, entraremos en la línea temporal canon exacta. ¿Te hicieron esperar, eh? Jeje, lo siento. Pero por supuesto, siempre puedes visitar www.p/a/t/r/e/o/n/indratego y obtener acceso hasta 4 capítulos por adelantado de todas mis historias. Algunas reseñas muestran cierta desconfianza sobre la participación de Iggy en el fic. A algunos les gusta, a otros no. La mayoría dice que quiere ver más de ella, mientras que otros dicen que solo quieren que Archer sea el de Fate. Hay un crítico que dice que Archer es débil aquí. ¿En serio? Creo que es uno de los más fuertes. Pero lo tomo como una crítica y quiero mostrar sus poderes, porque ahí está la gracia. ¿Te gusta? ¿Te encanta? Lo odias. Deja una reseña y dime qué te parece.
No olvides darle al botón de seguir / añadir a favoritos. Muchas gracias por siempre apoyar y leer este fic. Juro que Archer el hechicero estará terminado y no quiero abandonarlo. Nos vemos en el próximo capítulo.